Saludos a todos los seguidoras del diario El Regional de Piura. Este 22 de noviembre fuimos partícipes del foro técnico Recuperación de Poechos. ¿Por qué es tan importante Poechos? Poechos, como se tiene conocimiento, es sustento para las provincias de Sullana, Piura, Paita, Talara y Sechura. Las aguas que vienen del Catamayo Chira se almacenan en la represa de Poechos y permiten atender la demanda de los agricultores y de otras actividades económicas que también demandan el recurso hídrico de las provincias que hemos mencionado, y también es fuente de agua para la potabilización de la empresa prestadora de servicios de saneamiento Grao, que abastece a Piura, la ciudad con mayor población de la región Piura, Castilla y 26 de octubre. Por lo tanto, la falta de agua en la cuenca Catamayo-Chira afecta también a Piura, Castilla y 26 de octubre, como lo estamos viendo en esta oportunidad. El certamen fue organizado por la Universidad de Piura, la Cámara de Comercio. El proyecto especial Chira Piura participó también en el certamen. Funcionarios y exfuncionarios de la región Piura y de otros departamentos llegaron en este día para contribuir con su conocimiento en aportes y encontrar algunas salidas técnicas para la represa de Poechos. Se analizó, por lo tanto, la situación crítica que enfrenta, la pérdida de capacidad. Esta represa entró en funcionamiento en 1976, pensando para un horizonte de 50 años. En los últimos lustros, la sedimentación le ha quitado capacidad de almacenamiento. El profesional Jorge Reyes de la Universidad de Piura fue bastante enfático al analizar el caso con información incluso primaria, dio a conocer el enfoque de lo que significa la problemática de la represa de Poechos y planteó el drenaje de los sedimentos que se han venido acumulando y que ha llevado además que la represa de Poechos pierda capacidad de almacenamiento. Puede ser un drenaje mecánico o uno hidráulico. Son alternativas que aquellos que deciden sobre la situación adopten lo más pronto posible. Incluso una de las sugerencias, una de las recomendaciones era que se adopten decisiones pronto. Se debe parar en tanto se realicen estas actividades. Un planteamiento que se dejó en el auditorio, en el ambiente, porque en caso de parar, por ejemplo, la represa de Poechos, va a significar que no haya agua para el sector agropecuario, por ejemplo, ¿no? Otros, pidieron que haya una mirada integral, una mirada holística, y pensar no solamente en sacar los sedimentos, en de repente mejorar el cuenco amortiguador, poner más compuertas, sino también mirar el asunto de la reforestación. Tanto en la cuenca Catamayo-Chira como en otras partes de la región Piura, se pierden árboles cada año. Pero los árboles tienen servicios ecosistémicos que es necesario valorar. Y para la gestión integral de los recursos hídricos, la reforestación es fundamental. E incluso demostraron con algunos estudios, cuando llovió intensamente hubo una reforestación natural. Mirado en el contexto estadístico, los aportes en sedimentos fueron menores. Y esto ha sido detallado y demostrado además técnicamente, que debe de contemplarse. Otro aspecto que es necesario tener en cuenta y que ya, lo hemos manifestado también en el diario El Regional de Piura, son los cultivos preferentes de los agricultores de la región Piura y fundamentalmente de Piura, de Sullana, de Paita, de Talara y de Sechura, que es la siembra o el cultivo del arroz.
Y el arroz, o sea, la forma de regar el arroz es por inundación. Y es una pérdida significativa del recurso hídrico. Tiene que mejorarse el riego en este cultivo. Eso es lo que se manifestó y ojalá que se escuche, porque en realidad sí es un problema. Se pierde bastante agua, se pierde recurso hídrico y el recurso hídrico además está escaso. Otro de los aspectos que en el debate, o sea, se conoció o se escuchó, fue la necesidad de almacenar en otros lugares el recurso hídrico cuando existe exceso. Esto es lo que también, o sea, se manifestó y se debe tener en cuenta. Se hizo al final del evento conclusiones, sugerencias, recomendaciones. El tema seguirá en análisis, seguirá en debate. Se planteó además en la parte final que haya un seguimiento a todo lo planteado. Se trata de ello, ¿no? El diagnóstico lo conocen hasta los agricultores. El diagnóstico lo conocen los funcionarios locales y también los funcionarios de otros departamentos. El responsable del proyecto especial Chirapiura manifestó que por el nivel de inversión para adoptar las acciones planteadas, obviamente el gobierno regional no estaría en capacidad de ejecutar acción significativa. Para ello, precisó, manifestó que se ha coordinado con el Ministerio de Riego, el cual estará enviando esta semana técnicos para seguir analizando las alternativas que han focalizado para llevarlas adelante. Por lo tanto, un foro técnico, recuperación de Poechos, que permite conocer con mayor realidad lo que sucede en la represa de Poechos. Por lo menos el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ha manifestado que no existe posibilidad de lluvia en los próximos días en esta cuenca y en consecuencia el stock de agua seguirá siendo presionado y disminuyendo, pensando, creyendo que la naturaleza en cualquier momento nos va a proveer del recurso hídrico. Y en este sentido, antes de escuchar las propuestas, recordaremos que el ministro de Agricultura a veces tiene frases desafortunadas. Y una de esas frases es de que él está seguro que en un par de meses va a llover intensamente y que vamos a tener agua de sobra. Si seguimos pensando de esa manera, obviamente no va a haber una gestión adecuada de los recursos hídricos. Tiene que mirarse de otra manera. Y ya existen algunos aportes que se han realizado, donde lo fundamental es garantizar agua para las generaciones presentes y también para las futuras. Por lo tanto, escuchemos algunos resúmenes de los aportes de una de las mesas que se conformaron para analizar el tema. Funcionarios, o sea, muy conocedores de la realidad, y además en la parte final las conclusiones que implicaron este certamen, este evento. Primero, agradecer la invitación que me ha hecho el comité organizador. Voy a hacer un poco de memoria del problema de sedimentación. En el año 94, la entidad Apeleza, que ya trabajaba para el INADE, hizo un estudio sobre la sedimentación de Poechos en el año 94. Incluía un estudio integral de toda la cuenca. Solamente pudo hacer el estudio en la parte peruana, 7.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, realizó el estudio en el manejo de la cuenca y llegó a conclusiones muy importantes. Este estudio lo presentamos, hicimos una presentación al ministro de Agricultura desde entonces, el número
ministro nos dijo que no podía venir a Trujillo, pero que iba a estar en Trujillo. Pero con el ingeniero Liderazgo Baño, acá presente, hicimos el viaje hasta Trujillo. Recuerdo que salimos a las 12 de la noche y estuvimos a las 6 de la mañana en Trujillo. Le hicimos toda una presentación del proceso de sedimentación y de lo que iba a ocurrir si es que no se ponía manos a la obra en ese momento. Lo que estamos viviendo, y la última página, la última presentación, decía claramente todos los daños que se iban a ocasionar si es que no se ponía énfasis en dar una solución a este problema. Y todo eso está ocurriendo hoy. Hace 30 años que hicimos eso. 30 años. Y no hemos hecho nada. Estamos a 2 años del periodo de vida útil de la empresa. 2 años solamente. Pensemos. No podemos hacer ninguna acción inmediata que le dé solución a este problema. Hemos escuchado que todas las acciones que se hagan están dentro de un plazo de 3, 5 años, 10 años. Desde la instrumentación hidráulica, mecánica, hasta la construcción de la. No hay una solución inmediata. Voy a darle la oportunidad. ¿Qué podemos hacer ahora? Todos los trabajos que se realicen de cualquier manera nos van a tomar tiempo. Yo estoy de acuerdo con los expositores que la solución está en hacer una acción combinada. Una acción combinada. Yo creo que no hay otra manera. Pero cada acción que se tome va a ser necesario bajar el nivel de la presa. Necesariamente. Si yo quiero crear un gradiente suficiente para que hidráulicamente salga el agua, tengo que bajar el nivel de la presa. Tengo que crear ese gradiente para que la energía del agua arrastre ese sedimento. Pero también hemos escuchado que el diseño de la presa no es adecuado para ese sistema hidráulico, porque hemos visto que solamente va a arrastrar el sedimento con un cauce y es necesario hacer infraestructura dentro del cauce para orientar por otro lado este cauce casi artificial que se está haciendo. Ahora, ¿por qué el diseño de la presa no es el más adecuado para hacer sacar el sedimento hidráulicamente? Porque la relación área de la presa con la profundidad es muy alta. La presa tiene cerca de 200 kilómetros de área y la profundidad 40 metros. Lo que significa que el área de las compuertas solamente va a tener efecto, como lo dijo el ingeniero Reyes, solamente 5 kilómetros alrededor, o sea, en la sección 5 de la presa. Nos dice también que está concentrado el 47% del sedimento, pero no en todo el ancho de la presa. La presa tiene un ancho en cabecera entre 10 a 11 kilómetros y la dimensión de las compuertas no pasa de 50 metros, porque no tiene mucha efectividad. La solución con la que se está comenzando
que es la de operar la presa, una cota 105, 106, y no nos sorprenda porque la presa, así como está, con todas sus limitaciones, ya se ha estado operando en la cota 105, 50, ya se está operando. Y falta solamente que lo operen en la cota 106, falta 50 centímetros. El problema es que el Banco Mundial ha puesto sus observaciones. Es necesario hacer trabajos adicionales a la presa. Parece que la mayoría de los trabajos ya se han hecho, ¿no? Pero una evaluación completa de la presa no se puede hacer porque recién la reposición del equipo de auscultación se ha hecho hace un año, y yo creo que eso necesita un proceso un poquito más largo para hacer una verdadera evaluación. Pero los amigos de Senesa nos confirman de que la presa ha sido diseñada para crecer 5 metros más, y que ellos tienen la solución ya prácticamente en un perfil, digamos, de trabajo. Yo pienso que al final lo que se tiene que hacer es un proceso combinado. Es un proceso combinado, ¿no? Y la última intervención, que también yo creo que es importante, es que es necesario elevar los niveles de eficiencia del riego y del uso del agua. Demasiada agua se está consumiendo, ¿no? Porque no es posible que en estos momentos se empleen más de 2.000 millones de metros cúbicos al año, ¿no? Es un desbalance enorme entre lo que tiene que afrontar la presa y el área que tiene que atender. Muchas gracias. Gracias, señor Juan Montero. A continuación, el señor Jorge Briones, del Colegio de Ingenieros de la sede de Lima. Por haberme invitado a este interesante y importante foro para la educación. Yo alguna vez he participado en estos temas de derecho, y por eso he escuchado varias propuestas, digamos, para solucionar este problema de la falta de volumen, digamos, para poder garantizar que el agua, tanto para el riego como para el agua potable, ¿no? Pero quisiera tomarlo como unos aportes, algunos, digamos, propuestas que pueden enriquecer las diferentes alternativas que se han planteado, ¿no? Y en función a la experiencia que he adquirido, yo tengo ya 40 años en mi vida profesional en obras, solamente obras hidráulicas, todo el tiempo he hecho esto, y por eso que baso, yo creo que tengo un poquito el derecho, digamos, de opinar sobre estos temas, ¿no? Entonces, sobre esto de cohecho, yo quiero hacer alguna recomendación, no más que ir a una crítica, es una recomendación. Mire, hace 2 años más o menos se hicieron las inyecciones en el aliviadero de emergencia, ¿no? Entonces eso me tocó hacerlo, pero para hacer eso es plantear la cortina de impermeabilización, porque hay filtraciones en el dique que le llaman el dique izquierdo, y hay filtraciones ahí. Entonces, lógicamente uno necesita información básica, y esa información básica es, por supuesto, los planos originales. Entonces, porque nosotros teníamos que encontrar una respuesta a por qué lo que está sucediendo, por qué se presentan esas filtraciones. Y habían incrementado, no sé si 1 metro de la carga de agua del cohecho. Y encontramos, y eso está plasmado en un informe mío que está en el proyecto PH Piura, donde encontramos que debería estudiarse todo. Nosotros hemos visto el dique, ya de la manera que son más pequeños, debería estudiarse. ¿Por qué? Porque encontramos
ciertas, yo pienso, deficiencias en cuanto al diseño, y me imagino que se habrá construido el dique con esos planos, ¿no? Además el perfil, digamos, del dique es diferente al de la presa principal. Entonces lo que se tiene que hacer es investigar esto, o sea, hay que ver. Miren, cuando uno está buscando soluciones a la presa, pero también hay que hacer un diagnóstico, un estudio, cómo está la presa, ¿no? Porque podemos ya maquillarlo bien, ¿no? Pero por dentro puede tener problemas, ¿no? Fíjense, para que tengan una idea de la importancia que debemos tener a un elemento importante en la presa, que es el sistema de impermeabilización. Fíjense, las estadísticas del LAICO, que es el organismo o el Comité Internacional de Grandes Presas, es una estadística de las causas que han originado la falla en la presa. Fíjense, el 46% de las causas se ha debido al overtopping. El overtopping es cuando uno calcula mal la avenida o ha diseñado mal el desviadero, por lo tanto el agua se vierte sobre la presa. Eso constituye el 46%. Otro 46-47% es lo que llaman erosión interna, que muchas veces lo conocemos como tubificación. O sea, que el 46% se debe a un origen por el fenómeno de filtración y el resto es por inestabilidad tanto estático como dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tener mucho cuidado con el sistema de impermeabilización, y eso yo sugiero al proyecto Chira-Piura que se haga una revisión inclusive de los planos originales, ¿no? Porque los planos originales constituyen una partida de nacimiento, y ahí es como se inició esto, y revisar, porque sí encontramos muchas cosas que nos han llamado la atención. Y esto lo digo porque, fíjense, nosotros comparamos, generalmente cuando nosotros comentamos, es toda esa experiencia que vamos adquiriendo en la participación en diferentes proyectos. Por ejemplo, les voy a decir en lo de Olmos. En este momento Olmos tiene un problema de recrecimiento. Ya la presa el 70% también se ha colmatado, hay que estar puesto de acuerdo con Poecho. Pero lo que pasa es que el proyecto de la presa Limón, prácticamente el volumen muerto, miren, el volumen es pequeño, ¿ya? Son 44 millones de metros cúbicos, volumen total, 14 millones de volumen muerto y 30 millones de volumen útil. El volumen muerto, prácticamente, de acuerdo al informe que tenemos, en 3 años, 4 años ya estaba cubierto el volumen muerto. ¿Y por qué? Porque se trabajó con unos estudios, o sea, el estudio original se terminó en el 82, y después del 82 tengo entendido que ni siquiera hicieron campaña de seguimiento para tener, digamos, una serie consecutiva de tal manera que permitiera al final decir, ¿sabes qué? No son los 2.5 millones de toneladas que llegan al embalse, sino son 5, por decirlo. Y lo otro es que se hizo, se dijo lo siguiente, mira, viene el 100%, no tanto de suspensión, tanto de fondo. Y de eso solamente va a quedar el 10%. Y el resto se va. Por lo tanto yo tengo un volumen muerto de 14 millones. Y eso me va a durar para 20 años. Eso es lo que se hizo en el proyecto. 3, 4 años ya no había volumen muerto. Lo otro es que la purga, la que supuestamente debería ayudar a limpiar el embalse, tiene 2 salidas, 5 metros de ancho por 1.9 de alto. Y como la colmatación se ha dado rápido, prácticamente ha obstruido. Entonces la purga no funciona. ¿Ya? La purga no funciona porque también, a pesar que se hizo un manual de operación y mantenimiento, esto no fue aplicado, ¿no? Y ustedes saben que la concesión de Olmos, la construcción, la operación y mantenimiento le correspondía al consorcio de Trasvase Olmos, que bueno, ahí era otro, ¿no? Entonces, eso ya se ha colmatado. Ahora, la otra experiencia que nosotros sacamos es que realmente la que se puede purgar efectivamente mediante purga, lo que llaman fluxi, son las presas de concreto, ¿ya? Entonces, aquí en el Perú tenemos una, la que sí se purga, aquí es Mantara,
pero es una presa de alta gravedad ya que en su cuerpo tiene ventana de medio fondo, de fondo, entonces ellos aperturan y por ahí se paran, creo que 3 días la central hidroeléctrica, o sea, la central hidroeléctrica en Mancaro no produce energía, entonces el sistema cubre con otra central hidroeléctrica, pero ahí ejecutan las purgas. Uno de los problemas que sí tiene esa presa es que cuando se descarga el flujo, ya sale con velocidad de 30 metros por segundo y eso es lo que genera la erosión por ablación de las estructuras hidráulicas que hay abajo, ¿no? Entonces, luego revisando un documento de una empresa colombiana, y él decía, mira, pero la purga sí se ha hecho en estas presas, ¿no? Entonces, uno busca, una era en Guatemala y otra era en Costa Rica, pero esas dos que mencionaba ese informe también eran de concreto. Por eso es que eso nos hace, digamos, sostener de que las purgas en empresas que nosotros le llamamos materiales de préstamo es complicada. Lo otro es que en el análisis de presa, porque aquí entiendo que hay proyectos nuevos de presa, hay que tener muy en cuenta cuando se elige, por ejemplo, el tipo de presa, el tema de la sedimentación. ¿Por qué? Porque si yo tengo, o sea, eso de acuerdo a la geología, ¿no? Porque cualquier presa se puede construir sobre roca, pero no cualquier presa se puede construir sobre un fluvial, ¿no? O un aluvial, un coluvial, ¿no? Como es el caso de Hornos, que sí está sobre un coluvial. Entonces eso hay que ver, como dijo el doctor, yo creo que lo mejor, lo óptimo es tener no una compuerta para poder purgar, sino una batería de compuertas. Porque uno dice, no, pero eso me va a salir caro, sí, pero más caro va a salir cuando se colmate la presa, no se tenga agua y se pierdan todas las inversiones. O sea, ese factor, esa gestión de los sedimentos tiene que ser considerada en el análisis, digamos, económico de las obras, ¿no? En esto de las purgas también hay que tener en cuenta lo siguiente, ya que eso también lo manifestó el doctor. O sea, cuando se hacen las purgas uno tiene que saber conocer cuál es la capacidad de transporte del río. O sea, no se trata de yo agarrar un poco de sedimento y tirarlo agua hasta abajo. Yo a veces explicaba esto y le decía, mira, si una persona puede cargar 50 kilos y yo le pongo 100, entonces 50 se van a quedar y se van a ir, ¿no? Y eso va a hacer que el río se vaya colmatando, que el río pierda pendiente y por lo tanto va a cambiar todos sus parámetros hidráulicos, sus propiedades hidráulicas. En eso hay que tener mucho cuidado. Y reitero, sobre esto el sistema de impermeabilización de cohechos. En el caso de Hornos, en este momento no se puede reconocer. Y eso es lo que nosotros estamos sosteniendo. ¿Por qué? Mire, el proyecto original, porque es interesante que aprovechamos la experiencia de otros proyectos para no repetir la historia con errores. El estudio de los soviéticos se terminó el año 82, lo de Hornos, ¿no? la presa Limón. Y ellos planteaban 85 metros de altura. Ellos nunca plantearon por etapas. ¿Por qué? Porque ellos sabían el problema de los sedimentos del río Huancabamba, que es es en el río que se ha construido la presa Limón. Por eso dijeron, ¿saben qué? 85 metros, 80 millones de volumen muerto y 100 de volumen útil. Eso sí iban a dar los 50 años. ¿Ya? Entonces ellos planteaban un sistema de impermeabilización como ahí es un fluvial y ese fluvial ahora se impermeabiliza con pantallas de concreto plástico. Pero por debajo los soviéticos planteaban inyecciones. Ahora solamente se han puesto a la pared y no se han hecho las inyecciones. Cuando a uno le preguntan, oye, pero mira, ¿cuál es la profundidad de una pantalla de impermeabilización? Cuando uno no tiene información dice, mira, puede ser 80% de la carga de agua, más o menos. ¿Ya? Después ya se puede ajustar porque no tiene la geología. Entonces, si en el caso de Hornos, por ejemplo, va a tener 83 metros de carga, ¿ya? La profundidad del sistema de impermeabilización debe ser 80. Claro que es y la geología es bien complicada en Hornos, ¿no? Es 80, sin embargo ahora tiene 40, por eso son unas limitaciones para el crecimiento. Insisto, por eso que cualquier recrecimiento de una presa tiene que analizarse el sistema de impermeabilización, ¿no? Y lo otro es también lo que me animó a venir acá, porque yo pertenezco al Comité de Obras Hidráulicas del Colegio Departamental de Lima. Gracias por la invitación, era un poco intercambiar ideas
sobre el problema que tenemos los ingenieros que trabajamos aquí, o sea, trabajamos en obras hidráulicas, que acá no tenemos normas, y eso nos falta, ¿no es cierto? En eso tendría que colaborar, creo que a ANA le corresponde, digamos, hacer las normas o las instituciones también educativas, para, digamos, tener una referencia, porque bueno, uno por lo que cuando habla y sobre determinado punto, y es en función a su experiencia, es a las caídas, a sus fracasos, ¿no? Porque como dicen, uno aprende más de los fracasos que de su victoria. Entonces eso es importante, digamos, hacer. Y lo otro es, yo siempre he tenido ese cariño por la enseñanza, y es que teniendo cohechos, teniendo obras hidráulicas acá, las universidades deberían proyectarse, sus alumnos ir para allá para tomar las experiencias, que los ingenieros con experiencia les expliquen cuáles son los problemas, porque no es tan fácil encontrar explicaciones simples sobre este tema de obras hidráulicas. Siempre digo, en cuestiones urbanas, construcciones urbanas, sí hay bastante reglamento, el concreto, de simbología, de suelo, pero en obras hidráulicas no. Entonces, eso es más o menos lo que yo quería aportar en esto de acá, y que lo consideren. Yo creo que el recrecimiento sí me parece que es más económico, claro, pero hay que darle su chequeada a cómo está el sistema de impermeabilización y no nos agarre con sorpresa, ¿no? Muy agradecido. Muchas gracias, señor Gobierno. A continuación, el turno del señor Fausto Asensio Díaz, secretario del Consejo de Recursos Hídricos Cuenca Chillapío. Buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo a la universidad y a los organizadores de esta invitación, y también expresar mi disculpa porque yo estuve escuchando de manera virtual debido a la agenda que nos toca vivir en este momento precisamente por esta crisis hídrica. Pero claro, el tema que se está tocando hoy, yo siempre digo, no lo hemos tocado hace unos pocos años. Yo tengo en Piura, yo soy piurano, 38 años, y yo vine a trabajar en la montaña, y me acuerdo que en esa época ya se hablaba que por hecho se está sedimentando, y cuando yo bajaba al valle, y hace ya por lo menos unos 15, 20 años, se desarrollaban ya reuniones en Mayares para ver el tema de la sedimentación de cohechos. Y claro, la realidad ahora es que los reservorios están sedimentados, no solamente en cohechos, también San Lorenzo, ¿no? A pesar de que San Lorenzo obviamente recibe agua de trasvase y los sedimentos son menores, pero también está en el cauce del río Chipillico, y en épocas niños también recibe una cantidad de sedimentos, y estamos casi con un problema en los reservorios. Entonces yo creo que estudios del reservorio, propuestas hay, ¿no es cierto? Y por lo menos 3 que se han escuchado ahora. Y claro, también concuerdo con lo que se ha dicho acá. Hay que evaluar las 3 y ojalá las propuestas sean, digamos, mixtas, ¿no? Evaluando cada una de ellas. Pero sí tengo una preocupación muy grande, porque siempre las soluciones las queremos dar hoy. Yo les digo, yo vine a Piura porque en esos años la universidad de la cual soy docente también ahora en la Escuela de Posgrado de la Nacional, solamente miraba la agronomía en la parte baja y los cultivos agroindustriales, no la montaña. Entonces a mí me trajeron para trabajar un poco temas de montaña, porque había en esa época Pablo Sánchez posesionó este enfoque del poncho verde, ¿no? Entonces venimos a hacer un poco de reforestación, conservación de suelos, cultivos andinos de esa época, ¿no? Y claro, miren, 38 años acá, yo subo a la zona donde vine y hay bosques de esa época. Y nosotros impulsamos de que se haga reforestación en las partes altas y reforestación masiva, y lo hacían una sola ONG, que era CDC. El resto estaba más mirando siempre la parte más productiva que la parte del valle. Y el ingeniero Obando me preguntó
¿tenemos proyectos integrales? Y yo digo que no, porque fíjense cómo estamos mirando Poechos. Poechos no estamos mirando la represa, no estamos mirando la cuenca. Todos estamos interesados en recuperar Poechos, en sacar los sedimentos de Poechos y cómo le damos más vida a Poechos, o elevando o sacando los sedimentos de alguna manera. Pero no estamos mirando la integralidad de la cuenca. Porque claro, yo he tenido también con la Autoridad de Reconstrucción alguna vez cuando hemos planteado que la solución inclusive a las inundaciones está en poder recuperar la cobertura vegetal. Esa que se ha perdido, ingeniero Urbando, pero hay plantas que sí resisten y tenemos experiencias. No hay que tener el miedo a los 50 ni a los 2000 metros. Hay formas de hacer reforestación hoy día. Entonces, solamente ahora estamos mirando la represa, y discúlpenme que sea así, yo entiendo que hay mucha experiencia, muchos estructuralistas, y eso está muy bien, pero no miramos la integralidad. ¿De dónde vienen los sedimentos que están en Poechos? De la parte alta. Ingeniero Reyes, hemos sido asesores de una tesis, ¿no es cierto?, de maestría con usted, ¿no? Y ¿qué es lo que concluye la tesista, la maestranda? Que los lugares donde hay cobertura vegetal son los lugares de donde vienen menos sedimentos a la presa. Y los lugares que tienen menos cobertura, según los modelamientos que ella ha aplicado, son los que descargan la mayor cantidad de sedimentos. Y entre ellos solamente, por ejemplo, está esta quebrada La Solana. Hemos mirado La Solana en algún momento para intervenir allí con alguna de las prácticas que aquí también se señalaron, diques transversales, revegetación, etcétera. No hay muchas prácticas que podemos hacer ahí, imposibles. Creo que no. Si queda la intención nomás, creo, de algunos pocos, porque no miramos la integralidad. Entonces, creo que sí, el dragado, ¿no es cierto?, seco, hidráulico, la elevación de la presa es posible. Pero no le tengamos miedo también a hacer la recuperación de la cobertura vegetal. Señores, agrónomos como yo, un árbol que prende a los 2-3 años está cumpliendo su ciclo de retención de la erosión, de captura de carbono, ¿no es cierto?, ahora que estamos en eso. Porque, claro, cuando yo he planteado reforestación, no es a 15 años. A 15 años es cuando yo quiero tener madera, leña. Pero para recibir los servicios ecosistémicos, al año, 2 años, una vez que la planta ya aprendió, ya me está ofreciendo su servicio ecosistémico. Me está capturando suelo, me está reteniendo agua, me está capturando carbono y probablemente cualquier otro servicio ecosistémico. Entonces, eso es lo que yo quisiera compartir esta tarde, ¿no es cierto? Y además, el siguiente tema es, claro que hay soluciones inmediatas, ya se dijo acá. Tenemos investigaciones en este momento ya con el INIA también, como Consejo de Recursos Hídricos. Tesistas, tenemos un programa de tesis, aquí está la doctora Chávez, ¿no?, que es la presidenta de un programa de becas donde estamos incentivando a los alumnos a hacer tesis para determinar módulos de riego en arroz, ¿no es cierto? Y ya tenemos una primera tesis y tenemos estos 2 tesistas más que están en campo tratando de ver cuáles son los módulos más convenientes, digamos, en arroz por los módulos. Pero también, y he conversado con algunos presidentes de junta, con algunos alcaldes, tenemos que ir al cambio del módulo de cédula de cultivo. No podemos seguir pensando en arroz, no podemos ir en arroz y se programa 4.000 hectáreas, pero por lo bajo se siembran 8.000. Y entonces uno programa para 4.000 y el productor quiere recibir para 8.000, ¿no es cierto? Y entonces nos generan todos los problemas que hay. Entonces, creo que ahí hay que mirar la represa, pero hay que mirar hacia arriba y hay que mirar hacia abajo. Creo que hay alternativas y va a depender de nosotros, ¿no es cierto?, de poder ir combinando y trabajando todas estas experiencias y propuestas que están acá. Por nuestra parte, nosotros invitamos al empresariado, por ejemplo, a invertir a través del Fondo Regional del Agua, el Forazán Piura, que es un mecanismo financiero que tiene el Consejo de Recursos Hídricos en naturaleza, que el inversionista que quiere exportar uvas, mangos, arándanos, sepa que el agua que él usa viene de la parte alta y que de ahí
también esto no solamente es la que recibe, sino si nosotros tenemos mayor cobertura vegetal en las partes altas, seguramente va a haber mayor condensación, mayor precipitaciones, etcétera, y estaremos afrontando el cambio climático, ¿no? Entonces, señores empresarios, si ustedes tienen la voluntad de invertir en naturaleza y de tener agua para el futuro, invirtamos en la parte alta, y el Fondo Regional del Agua del Forazán Piura les ofrece una oportunidad, ¿no? Y también los invitamos a que vean nuestras pequeñas experiencias ya exitosas de construcción de cochas, zanjas de infiltración, reforestación con especies nativas, protección de bosques, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Gracias, ingeniero Asensio. Seguidamente el ingeniero Víctor Garrido Leca, presidente del Consejo Directivo del Proyecto Especial Chila Piura. Buenas tardes a todos. Primero agradecer al doctor Maves, Universidad de Piura, a Mateo, Cámara de Comercio, que los tres nos propusimos este tema porque no queremos caer nuevamente en los años que han transcurrido. No vamos a echar culpa ahorita, la idea es mirar para adelante, pero ya tenemos un ejemplo con el río Piura igual. Tenemos las soluciones, pero no se hace nada, y siguen cambiando gestiones y no se hace nada. Entonces, y uno de los objetivos de este foro era escuchar a todos los actores que tienen alternativas y ver lo que falta, y al final, digamos, establecer una línea de acción conjunta, alguien lo dijo, no solamente en Chila Piura, no solamente el gobierno regional, sino ahora estamos con la academia, estamos con los empresarios y la sociedad civil. De eso se trata, de salir todos juntos, porque si no, no lo vamos a lograr. Porque a veces el tema público, hay cambio, de repente mañana no estoy yo acá, pero hay que dejar línea de acción, hay que dejar lo que se tenga que dejar ya por lo menos planificado y comenzar. No dejar solamente estudios, ya corroboramos que estudios se vienen haciendo hace años y en todas las alternativas, o sea, existen estudios, pero no se ha hecho. Entonces, creo que estamos logrando el objetivo del primer paso, el doctor Antonio, Mateo y todo el equipo que nos ha apoyado, Jorge, y no solamente, como dijo el ingeniero Reyes, es esta reunión, va a haber ya el seguimiento de todos. Luego, estamos frente ya independientemente de que no se ha hecho nada para este problema que se veía venir de hace tiempo, además tenemos un adicional que es el cambio climático, que eso no lo consideraron los de Arbor Project el año 72. No es que ya estamos viviendo los resultados del cambio climático, y este año 2024, como digo en varias oportunidades, ya la naturaleza nos está diciendo algo. El COVID, ¿qué nos dijo el COVID? Miren cómo los animales regresan a su naturaleza, las aguas limpias, ok. Luego el 2024 esperábamos fuertes lluvias, inclusive mayores que la del 83 y 98. ¿Qué hubo? No hubo nada. ¿Y alguien esperaba esta sequía extraordinaria, histórica? Nadie lo esperaba. Entonces ya la naturaleza nos está diciendo, y si no hacemos ya algo para sobre todo comenzar, ya la responsabilidad de todos nosotros. Se han escuchado alternativas y yo creo que la mayoría vamos a coincidir de que todos son complementarios, no hay ni una excluyente, no es que una es mejor que la otra, no sirve, es más barata, menos tiempo, no. Todas estas alternativas que hemos escuchado hay que evaluarlas, pero comenzar, eso sí, comenzar. Entonces, como el proyecto especial Chila Piura, ¿qué acciones se han venido tomando? Por ahí escuché a alguien que no se ha hecho nada. Bueno, es su apreciación. Primero, lo que hemos hecho y como gestión es comenzar a hacer un plan hidráulico regional, lo comentó algo el ingeniero Moreno, en el cual se concibe los reservorios actuales, sus problemas, porque no solamente Poechos es el problema, San Lorenzo también tiene serios problemas, quizás está más delicado que Poechos, porque San Lorenzo es el túnel que tiene Culti, cualquier ratito puede dar malas empresas. Entonces, no solamente evaluar, vamos a presentar alternativas, pero también evaluar todo el resto del territorio de la región Piura, qué otras opciones tenemos.
Eso deberíamos tener un primer ya avance consensuado con todas las organizaciones entre diciembre-enero. ¿Para qué? Justamente para dejar una línea de priorización y comenzar ya a hacer perfiles, estudios dentro de la ruta de la administración pública. El tema de la regla de operación, efectivamente, el ingeniero Montero siempre nos decía, hay que hacer regla de operación, pero no se puede hacer la regla de operación si no teníamos batimetría. Desgraciadamente, la gestión anterior no la hizo. Nosotros comenzamos en 2023, 2 veces se cayó porque no cumplieron los que se presentaron, no cumplieron con los términos de referencia, y 2024 salió en mayo y bueno, tarde, se ha demorado por diferentes razones, y ya se hará el control respectivo, pero ya tenemos una batimetría con la que ya todos ya sabemos, ¿no? Ahora sí, vamos a reunirnos con todos los profesionales que desde ya se les agradece estar participando en esta reunión, y vamos a llamarlos para conjuntamente hacer esta regla de operación, pero ya no solamente para las avenidas, que es lo que siempre se ha hecho, sino como dijo el ingeniero Reyes, para el tema de ver descolmatación hidráulica, pero también para las épocas de sequía extrema. No tenemos ningún punto en la regla de operación anteriores que hacer ante una sequía extrema. Entonces hay que dejar claro para que todos los usuarios sean conscientes de las decisiones que se toman a la hora de operar el sistema Provechos. Eso se va a hacer ya en transcurso de... Vamos a comenzar a invitar a profesionales para que nos apoyen a hacer esta regla de operación con esos 3 enfoques. Luego, el tema que también se ha hecho es el tema de los instrumentos. El Banco Mundial con el ANA, bueno, Chile y Piura hicieron un convenio por 2019 hasta el 21, y se cerró el convenio y dejaron los instrumentos ahí puestos en el reservorio de Provechos. No le dieron continuidad. Nosotros hemos estado atrás, ni bien ingresamos a la gestión, y el ANA nos decía, no hemos cerrado el proyecto, por lo tanto no podemos entregarla. Así son las normas públicas. Pero insistimos hasta que conseguimos que nos los dieran, y nosotros como Chile Piura hemos gastado en ponerlos operativos. O sea, no nos han dado operativos, hemos gastado Chile Piura. Y ya tenemos a una profesional que ha trabajado en este proyecto del Banco Mundial, que es la que viene monitoreando, y es justamente la información que el ANA está solicitando mensualmente. Un adelanto es que inclusive a la cuota 104.75 que lo logramos llegar en junio de este año, que el objetivo era 105.5, no se logró porque ya vino la reducción de los ingresos, no pasaba nada, las filtraciones seguían igual, la turbidez de las filtraciones nada, ni un cambio. Entonces tenemos ya ese control, por eso la acción a corto plazo va a ser 105.5, inclusive 106 para el próximo año. O sea, ¿por qué? Porque ya tenemos instrumentos para tomar decisiones. Nosotros quisimos hacer prueba, no pensábamos que iba a haber esta sequía, inclusive se le dijo a los del ANA, si vemos que comienza a variar las filtraciones, sacamos el agua y reducimos a la 104.5. No nos dio tiempo, nadie esperaba esta sequía. Entonces, sí va a haber una acción rápida para corto plazo. Y eso significa, si vamos a las 105.5, 80 millones de metros cúbicos más de los que tenemos. Y si vamos a las 106, 110 millones de metros cúbicos que tenemos. Eso es inmediato. Luego, el tema de una alternativa que es elevar la cresta a la 113 y operación a la 108. Efectivamente, eso lo hemos venido discutiendo siempre con nuestros amigos de Sinarsa y con otros profesionales, pero siempre hay dudas, ¿ya? Porque no hay cosas concretas. Efectivamente, se dice que hasta la 106 no debería haber problema con el vecino país. Puede ser que hasta la 108 tampoco, pero puede ser. Y ese estudio tiene que ser conjunto con Ecuador, porque
no ganamos tiempo de hacerlo nosotros para irlo a explicar. Vamos a llevarlo conjuntamente. Y aquí también les digo que también se ha hecho en esta gestión, como comentó el amigo de Relaciones Exteriores, ahora existe una comisión binacional, 5 instituciones de Perú y 5 instituciones de Ecuador. De las 5 instituciones del Perú está el ANA, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, un representante de las cuencas del Pacífico. Las cuencas del Pacífico son 3: Catamayo, Chira, Salomía y Tumbes. Nosotros como Piura, como gobierno regional, hemos sido seleccionados para representar los 2 primeros años. O sea, nosotros tenemos un CEO en la comisión de 5 instituciones peruanas y 5 instituciones del Ecuador. Eso nos va a permitir llegar más rápido con estos temas. Ahora se viene el proceso de comités de cada cuenca, que esperemos, estamos presionando para que se haga por lo menos una instrucción a los 10 participantes, 10 instituciones que van a participar en diciembre o bueno, en enero. Entonces, ya tenemos el camino abierto, ya hemos trazado el camino para poder conversar con Ecuador. Ahora, lo que sí quisiera yo, digamos, resaltar lo siguiente: lo que se han evaluado son alternativas para mejorar la oferta. La oferta, ¿qué son? Son dos sumandos. Uno es lo que ingresa, que es cambio climático y la deforestación que hemos hecho, y el otro sumando es las capacidades de almacenamiento, ¿no es cierto? Hemos hablado de las capacidades de almacenamiento. Fausto ya dijo hay que reforestar, y coincido con Fausto, hay que reforestar. Ya no nos preocupemos que en 15 años, aunque ya lo dijo que con los 3 primeros años ya hay resultados, recién escucho eso, pero no nos asustemos porque el tipo pasa volando. Ya han pasado 50 años, después hechos 32, como dice el ingeniero Montero, y no se ha hecho nada. Entonces ya hay que hacer. Y lo otro sumando, que no se dice mucho, es la demanda. Alguien dijo por ahí la eficiencia, correcto. Pero aparte de la eficiencia, señores, es el desorden, la informalidad. Ahora se trabaja con yo no pertenezco al grupo PAD, pero sí asisto, pero ese documento, que es el PAD, que se aprueba por una resolución administrativa de parte de la ANA, la verdad no dice nada, son informaciones que no tienen sustento, ¿ya? No solamente la demanda, la oferta también, y ya con la batimetría ya vamos a tener algo exacto, ¿no? Pero en la demanda hay más de 8 o 10 mil hectáreas que no están legalizadas, no tienen derechos. Personas que tienen permiso, ahora ya se creen con licencia. Gente digamos, que hace mal uso de sus derechos. Dice tener para 60 litros, vamos a Daniel Escobar y están sacando 250 litros, ya con tuberías instaladas, con bombas. Entonces, este año se ha descubierto todas las deficiencias que podemos tener, y eso hay que aprovecharlo. Entonces, si bien es cierto, ya tenemos las alternativas para la parte de infraestructura, reforestación, pero acá también se pueden tener resultados más rápidos, que es un balance, oferta igual a demanda, ¿no es cierto? Entonces, aquí también hay que trabajar ese a corto plazo, es otra acción a corto plazo. Por eso nosotros estamos exigiéndole, el gobernador y el que habla al Ministerio de Agricultura, o quien compete, es hacer una auditoría hídrica, pero por una entidad que no sea del gobierno, sino totalmente independiente, para poder ver cuál es la realidad en el campo. Si es que alguien ha venido sembrando 10 años y no informalmente, okay, no vamos a retroceder, pero sepamos qué tenemos, qué estamos regando. Como dijeron, Fausto dijo, arroz, dicen 4.000, y ahora dicen, estamos perdiendo 8.000, 9.000 hectáreas. ¿De dónde salieron? Salieron de ese desbalance que se ha generado. ¿Por qué? Porque en el papel hablaba de 4.000. Entonces, yo creo que es otra tarea de todos, no solamente del ANA, no solamente de la Junta de Usuarios, sino también de los usuarios, es llegar a establecer bien cuál es nuestra demanda. Y no solamente en la parte agrícola, no está el ingeniero de Les Grau, también el tema uso poblacional. O sea,
La ley dice hay que garantizar el uso poblacional, pero señores, también tienen, si bien siento es muy poco, dicen, no son 2 metros cúbicos de los 60 que quedas, pero suma. Entonces hay que educar para un buen uso poblacional. Es el colmo que en esta época 2 municipalidades estén sembrando gras en algunos parques, ese es el colmo. Entonces ahí nos damos cuenta del desorden que existe. Entonces, una vez más, agradecer, y en el tema del eslavo, me olvidaba de comentarles, venimos insistiendo y espero que nos apoyen. El agua para uso poblacional lo tenemos en Poechos, allá está el agua. El tema es cómo traerlo. Para traer 150.000 metros cúbicos que sirven para 2 días, tenemos que abrir 500.000 y el resto se queda en camino. Entonces, ahí nomás se está dejando de guardar para uso poblacional. ¿Qué pasa si tuviéramos una tubería directa de Poechos a la planta de tratamiento? Ahí está solucionado ese tema. Entonces, estamos insistiendo de que de una vez se aproveche en la planta de Curumuy, en la ampliación de Curumuy, que ya está aprobado. Alguien comentó que no estaba aprobado, ya está aprobado, que lo incluya como adicional. Y eso yo creo que la sociedad civil debe exigir. Si tuviéramos la tubería, no estuviéramos pasando estos problemas en las ciudades. No lo estuviéramos pasando. Y exponiendo realmente a las Fuerzas Armadas y a la policía. ¿Por qué? Porque cada día que pase esta sequía, el tema de la desesperación de los agricultores va a ser peor. Entonces, resumiendo, lo corto plazo hay que esforzarnos y vamos a llevarla a la 105.5, si no es a la 106, con los informes que estamos ya dando mensualmente. Tenemos que evaluar bien la información de la demanda, ese es un corto plazo, y ya comenzar con los otros proyectos, que es presas satélites, la evaluación, como dijo Banner, antes de pensar subir a 108, 113, es ver cómo está el viejito que ya tiene 50 años y que nunca se le ha pasado un escáner, de repente tiene osteoporosis, ojalá que no, para dar el paso. Pero no podemos decir que esa es la solución, porque primero hay que dar el paso, ver cómo está. Y la otra alternativa son las ¿cómo se llama? Las descolmataciones, tanto hidráulica, que ayuda, y como también la mecánica, ¿no? ¿Por qué no se puede comenzar con la mecánica? Porque primero tenemos que dar una seguridad hídrica. Una vez que tenemos la seguridad hídrica, tanto para la población como para la parte de cultivos, ya podemos comenzar a dar la descolmatación. Pero sin estudios validados ya, todo es sin ideas. No avanzamos así, una vez más, ¿no? Muchas gracias. Muy buenas tardes, distinguidos organizadores y participantes en este foro. Ha sido una jornada muy importante. Comenzaríamos recordando la idea inicial, que el reservorio de Poechos fue diseñado y construido para una vida útil de 50 años, la cual ya está llegando a cumplirse. La sedimentación estaba prevista que ocurra, y eso era lo que iba a terminar justamente esa vida útil de la que se habla. Estaba prevista y ha ocurrido. Sin embargo, esta reducción de la capacidad de la vida útil, no se puede reemplazar directamente por un nuevo reservorio, como se podría haber pensado hace 50 o 100 años, por temas ambientales, por temas sociales. Así que la idea es ahora justamente el tema que nos ocupa en este foro, que es la recuperación de este embalse, que es el eje de la vida económica de nuestra región, ¿no? Entonces, esos dos objetivos iniciales, que son la regulación del recurso hídrico y la laminación de avenidas, deben mantenerse, debe garantizarse que se sigan cumpliendo, atendiendo, justamente buscando esa recuperación de la que estamos hablando, ¿no? En este foro se han hablado de 4 propuestas para la recuperación de la capacidad de almacenamiento, que en orden de presentación han sido el dragado mecánico presentado por el ingeniero Saúl Llava. La segunda es lo de los reservorios satélites presentado por el ingeniero Jesús Moreno.
luego el recrecimiento de la presa Poecho, presentada por el ingeniero Branislav Zdrakovic, y la cuarta es el dragado hidráulico, presentado por el doctor Jorge Reyes, ¿no? De lo que hemos escuchado de los expositores, los panelistas que también amablemente nos han acompañado y el público participante a través de sus preguntas, sus comentarios, todo lo que se ha venido escuchando, se coincide en que la sedimentación, solucionar la sedimentación de Poechos no tiene un solo punto único, una solución única, sino que pueden ser soluciones y deben ser soluciones complementarias, a las cuales de esas cuatro se pueden agregar otras medidas que ayuden al control de la sedimentación, como es súper necesario el tema de la reforestación. Creo que todos concluimos o coincidimos en eso. Y todas estas medidas que se planteen, ejecutadas en diferentes horizontes de acuerdo a sus características propias. Resumiendo un poquito ya el detalle de las presentaciones, el dragado mecánico expuesto en primer lugar, nos contaba el ingeniero Yava que según los cálculos que vienen haciendo implica una inversión de 1.500 a 2.000 millones de dólares, sí, 2.000 millones de dólares, lo cual se viene estudiando para proponer a través de una iniciativa privada cofinanciada, que se lanzaría en junio del 2025 y esperarían tener aprobadas para fines del siguiente año, ¿no? Y licitar a partir del 2026. De lo que se ha explicado, se esperaría remover unos 10 millones de metros cúbicos de sedimentos de manera continua, ¿no? Como lo que nos explicaba el caso de Ecuador. Se entiende que la segunda parte de la propuesta, que es la remoción a través de la línea amarilla, se refiere al dragado en seco, ¿verdad? Y esto parece que también es una conclusión de lo que hemos estado tratando aquí, que podría no ser factible por el momento, porque no tenemos dónde reemplazar la capacidad de almacenamiento que se requeriría para tener un dragado en seco. En la alternativa 2, el ingeniero Moreno nos contó que el GORE está estudiando los reservorios satélites, que es una solución de largo plazo en un conjunto de 7 reservorios posibles y que está en fase de idea y que merece evidentemente un estudio más profundo, ¿no? Porque podría ser una solución muy importante en el largo plazo, así que no deberíamos dejarlo de lado para nada, ¿no? La tercera alternativa, que fue el recrecimiento de la presa Poechos, explicada por el ingeniero Zdrakovic, se basa en el conocimiento del diseño original de la presa y a corto plazo elevar el nivel de operación hasta la cota 106, con lo que se conseguiría hasta 100 millones de metros cúbicos adicionales, y que a mediano plazo también propone ya el recrecimiento con la construcción de 5 metros adicionales en la presa, que permitiría ganar otros 400 millones de metros cúbicos hasta el año 2035, como nos explicó, lo cual también vemos que merece seguir siendo estudiado, ¿no? Y en la alternativa 4, del dragado o lavado hidráulico expuesto por el doctor Reyes, nos explicó cómo propone la remoción de sedimentos aprovechando la propia energía del agua, manejando el reservorio en cotas apropiadas para generar un flujo que tenga la fuerza de arrastre necesaria para sacar del embalse a los sedimentos. También esto necesita, como nos contó él, una profundización en los estudios, ¿no? Vemos entonces que las variables que influyen sobre el sistema hídrico son múltiples a lo largo de la cuenca y, como mencionó el ingeniero Fausto, tenemos que mirar la cuenca. Es importante reconocer todas estas variables y realizar el monitoreo de esos parámetros que influyen tanto en el clima como en el recurso hídrico y el sedimento. Y como mencionó el doctor Reyes, es momento de evaluar el sedimento porque tenemos el reservorio prácticamente vacío, es decir, y en seco tomar muestras y analizarlas. Lo que involucra a nuestro vecino país de Ecuador debe trabajarse, como ya se ha explicado, cuidadosamente, en conjunto. Ya nos ha conversado el ingeniero Garrido-Lenca que hay ya la comisión formada y también el representante de Relaciones Exteriores, la comisión
de 10 instituciones, 5 de cada país, y que ahora tocaría formar la comisión específica para Catamayo, China, lo cual debería apostarse ahí justamente por la sostenibilidad y la equidad en cuanto a la cuenca, ¿no? Entonces estaríamos al tanto de esa parte. Según indicaron los especialistas, sería factible entonces realizar el recrecimiento realizando en paralelo las acciones de dragado mecánico y de lavado hidráulico, ¿no? Justamente en ese sentido que hemos estado escuchando y hablando de realizar soluciones en conjunto. De acuerdo con las diferentes participaciones que hemos escuchado el día de hoy, está claro que es de urgente necesidad atender la recuperación del reservorio Poechos. De la mano con estas intervenciones debe estar el uso racional del recurso hídrico, enfocando la prioridad en el abastecimiento poblacional de ley y de urgente necesidad, y también la eficiencia y la tecnificación del riego, y además el sinceramiento de los consumos y de los costos de agua, pero sobre todo la participación, para lograr todo esto, la participación de todos los actores. Gracias.